Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase del libro de los espíritus. Gracias sobre todo a aquellos que nos vais a ver después en el canal de YouTube y que seguís habitualmente este estudio. Bueno, hoy vamos a dar continuidad al capítulo 3, Regreso de la vida material a la espiritual, que como sabéis hace parte del libro segundo de esta obra tan magnífica que es el libro de los espíritus. Vamos a hablar de la turbación espiritista, un tema que a nosotros, a los que estudiamos la doctrina espírita, pues nos suena y nos resuena mucho, ¿no? Hablamos mucho de esta turbación eh, que sienten los espíritus, ¿no? Y que viene como consecuencia, a propósito, del tema que hemos desarrollado en las dos clases anteriores, la separación del alma y el cuerpo. Estábamos en ese momento en el que el alma se está desprendiendo del cuerpo. ¿Qué sucede? ¿Qué acontecimientos se van a suceder? Este tema de la turbación espiritista eh, se desprende de un estado definido por los propios espíritus en sus comunicaciones, un estado en el que el alma se sumerge inmediatamente después del proceso biológico de la muerte. Lo primero que hemos hecho ha sido acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para intentar eh, buscar con concreción una definición al respecto, alguna cosa que pueda ayudarnos a esclarecer qué es este estado de turbación. ¿Qué entendemos por turbación entonces? Bueno, primero, lo primero que hay que decir es que esta palabra viene del latín turbatio, turbationis, ¿no? Turbación. Y fijaros, porque las definiciones que nos ofrece la Real Academia de la Lengua Española nos habla de confusión, de desorden, de desconcierto, y como sinónimos nos ofrece confusión, aturdimiento, desconcierto, perplejidad, desorientación, ofuscación, ofuscamiento o lo que conocemos por tupición o niebla mental. Todos estos sinónimos que nos ofrece la Real Academia de la Lengua Española van a responder y a encajar en los relatos que nos hacen los espíritus y que podemos encontrar recogidos pues en el cielo y el infierno y la justicia divina, por ejemplo, ¿no? Que estudiamos también aquí en nuestras clases, o en la misma revista espírita, así como en otros textos, ¿no? Espiritualistas. Y van a ser los espíritus quienes nos van a relatar de una manera detallada lo que va a suceder en esos instantes en los que la máquina física, el organismo, ha cesado por completo su actividad. Estamos en un momento en el cual comienza a haber una desconexión periespiritual, como hemos aprendido o como hemos visto en las clases anteriores, una desconexión, perdón, periespiritual del organismo físico. El cuerpo ha muerto y el espíritu se está desprendiendo de ese cuerpo, empieza a desconectarse de ese cuerpo. Un momento, además, en el que el espíritu va a perder momentáneamente la conciencia para en un momento posterior recuperar el control sobre sí mismo. Y todo ello le va a provocar ese estado más o menos intenso de confusión, de aturdimiento, de desorientación, una profunda disminución también de la lucidez mental y en algunos casos, como vamos a ver, sobre todo en la de aquellos que creen que la muerte es el final, un intenso estado de perplejidad, de sorpresa delante de la perspectiva de que la vida continúa. Vamos a ver entonces cómo este estado puede provocar diferentes, eh, diferentes reacciones. Em, Precisamente hablando de esta momentánea pérdida de conciencia referida por los espíritus, Allan Kardec va a preguntar en la cuestión 163 lo siguiente: ¿el alma al abandonar el cuerpo tiene inmediatamente conciencia de sí misma?
Fijaros qué interesante. Lo que Allan Kardec está preguntando es si el alma se reconoce al otro lado de la vida, si se ubica, si es capaz de comprender en ese instante qué está pasando, dónde está, qué está sucediendo, qué ha sucedido. Son cuestiones que todos, absolutamente todos, nos hemos planteado alguna vez. Algunos con cierta angustia, ¿no? Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, cuando yo muera, cuando llegue ese momento, ¿seré capaz de darme cuenta de lo que está pasando? ¿O me quedaré por ahí perdido, confundido, vagando entre ambos mundos, entre ambos planos de la vida? Pues fijaros la respuesta. Los espíritus nos dicen que conciencia inmediata no es la palabra, pues por algún tiempo ese alma va a estar turbada. Lo que se desprende de esta respuesta es que todos, de una manera u otra, vamos a pasar por ese estado de turbación. Un estado en el que vamos a estar confusos, aturdidos, desconcertados. Luego vamos a ver que en todo esto hay diferencias, hay intensidades, etcétera, etcétera. Pero sí todos vamos a pasar por ese momento en el que nuestro espíritu se está desconectando del cerebro, de la materia física, para entrar de lleno en el mundo espiritual. Y yo he querido aquí traeros un caso muy interesante que nos presenta Allan Kardec en la revista de Estudios Psicológicos, concretamente de diciembre de 1858, eh, que se titula Un espíritu en el entierro de su cuerpo, porque aquí vamos a encontrar cosas muy interesantes. Los espíritus siempre nos han dicho, empieza Kardec diciendo, y así lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, que la separación del alma y el cuerpo no se efectúa instantáneamente. Es decir, no muere el cuerpo y el espíritu se desconecta absolutamente de esa materia, que algunas veces comienza antes de la muerte real, durante la agonía. Es muy interesante esto porque nosotros no sabemos exactamente cuándo comienza la muerte, cuándo comenzamos a morir. La muerte es un proceso, no es algo que se opera de un momento para otro, salvo en las muertes accidentales. ¿De acuerdo? En las muertes accidentales sí, pero en las muertes que se dan por enfermedad, por vejez, por agotamiento de las fuerzas físicas, ese fenómeno que llamamos muerte no sabemos exactamente cuándo comienza. A veces puede comenzar los días anteriores, las horas previas al momento en el que verdaderamente verificamos y certificamos la muerte. En la medida en que nuestras fuerzas orgánicas comienzan a estar gravemente comprometidas, en claro declive, va a comenzar esa separación. Pero fijaros, por ejemplo, en los estados febriles, ¿no? de más de 40 grados de temperatura, hay ya una emancipación del alma, que a veces queda prendida al cuerpo por un hilo, ¿no? Es cuando las personas dicen que tal persona que tiene fiebre alta está delirando, ¿no? Pero los espíritus, o Allan Kardec aquí en esta explicación dice que cuando la última pulsación se hace sentir, es decir, cuando cesa la vida orgánica, el desprendimiento todavía no es completo, lo que significa que con el último suspiro, con la muerte ya declarada, aún no ha terminado, no ha concluido esa fase de desprendimiento. Y esto nos lleva a algunas reflexiones que yo creo que son necesarias por las implicaciones que esto tiene, ¿no? Aquí cabría hacer un llamado a todas aquellas personas que trabajan en unidades hospitalarias de cuidados paliativos, en las UCI, etcétera, y a quienes se dedican a cuidar, a asistir a personas que están viviendo ya sus últimos instantes, ¿no? Porque aunque pensemos que se ha operado la muerte desde el momento en que cesa la actividad orgánica, ese proceso no concluye ahí. Es un proceso que va más allá. De ahí que se diga muchas veces, y se ha dicho a lo largo de la historia, ¿no? Y se habla en muchas leyendas, y en muchas, que eh, durante un tiempo estas personas nos escuchan, siguen escuchando, siguen percibiendo a través de los órganos físicos, aunque esto no sea exactamente así, es cierto, es cierto que los espíritus
eh, en este momento, en este estado que estamos definiendo, están presentes, están vivos, están conscientes, aunque no comprenden muy bien de lo que puede estar pasando. Cuando cesan todas nuestras funciones orgánicas, entonces aún ese desprendimiento no se ha operado del todo, no ha concluido totalmente, ¿eh? Y tenemos que recordar que eso puede llevar horas, puede llevar días, puede llevar incluso años y que se va a operar más o menos lentamente, nos dice Kardec, según las circunstancias. Hasta su liberación, el alma va a sentir esa turbación, hasta su total liberación, hasta que se produce esa liberación completa, el alma va a sentir una turbación, una confusión que no le va a permitir darse cuenta de su situación. Se encuentra, nos dice Allan Kardec, en el estado de una persona que se despierta. Uy, cuyas ideas son confusas, ¿no? Esta analogía que nos presenta aquí Kardec tiene para nosotros mucho interés, ¿no? Aunque sea desde el punto de vista de hacernos intentar comprender qué es ese estado. Todos nos hemos despertado repentinamente, ¿no? Imaginaros, nos hemos echado un ratito la siesta y de pronto nos hemos despertado sobresaltados y no sabíamos, no podíamos ubicarnos. ¿Dónde estoy? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Es por la tarde? ¿Qué hora es? ¿Estoy en mi habitación? Ah, no, estoy en el sofá. ¿No? Todos hemos vivido alguna vez esa experiencia que puede ser análoga a esta sensación que sienten los espíritus, ¿no? Y nos dice Allan Kardec que ese estado nada tiene de penoso, fijaros, ¿no? Para el hombre cuya conciencia es pura, sin entender bien lo que ve, está calmo y espera sin miedo el completo despertar. Y al contrario, ya nos señala Allan Kardec quien está lleno de angustia, que está lleno de angustias y de terror para aquel que teme el futuro, ¿no? Para el materialista, para aquel que no cree en nada, es una situación absolutamente angustiosa. Y sigue Allan Kardec diciendo que la duración de esa turbación es variable. Vamos a ir viendo aquí algunos aspectos. Es variable, es mucho menos larga para aquellos que mientras estaban encarnados, pues ya han trabajado sobre su espíritu, ya han hecho ese trabajo del que nos hablaban también Sócrates y Platón en la clase anterior, ¿no? Que hemos estado hablando. Ya han elevado sus pensamientos, ya de alguna manera han hecho ese trabajo de reforma íntima y esa turbación puede durar 2 o 3 días, mientras que en otros es preciso mucho más tiempo, ¿no? Eh, Dice Allan Kardec, frecuentemente hemos asistido a este momento solemne y siempre hemos visto lo mismo. Por lo tanto, no se trata de una teoría, sino que es el resultado de observaciones, ya que es el mismo espíritu quien habla. Son los espíritus quienes describen estos estados, ¿no? Y nos remite a un ejemplo que es maravilloso, ¿no? Y, por interesante, sobre todo por interesante para nosotros, puesto, dice que no se trata más de un espíritu invisible escribiendo a través de un medium, sino de un espíritu que es visto y escuchado en presencia de su cuerpo, tanto en la cámara mortuoria, es decir, en el lugar donde estaban haciendo el velatorio, como durante los servicios fúnebres. Pues bien, vamos entonces, si os parece, a indagar un poquito en este caso tan interesante. Eh, Nos habla que el señor X, bueno, pues ha muerto de una apoplejía. La apoplejía es lo que hoy conocemos como un derrame cerebral. Y algunas horas después de su muerte, el señor Adrián, uno de sus amigos, pues está en la cámara mortuoria, es decir, está en el velatorio junto a la esposa, y él empieza a ver nítidamente a este espíritu, al señor X, pasearse de un lado a otro, mirar alternativamente a su cuerpo y a las personas presentes y sentarse en un sillón. Y nos refiere que tiene exactamente la misma apariencia que mientras estaba vivo, estaba incluso vestido de la misma manera y hace referencia al redingote, que es una especie de capote, ¿no? de poco vuelo,
con mangas ajustadas, un abrigo largo y un pantalón negro, y que tenía, fijaros qué nivel de detalle, las manos en los bolsillos y cierto aire de preocupación. En ese momento su mujer está buscando en el escritorio algún papel y este espíritu, que es su marido, la observa y le dice, por más que busques, se dirige a ella y le dice, por más que busques no encontrarás nada. Ella no se da cuenta absolutamente de nada porque el señor X solamente estaba siendo visto por el señor Adrien. Al día siguiente, ya son las exequias, el servicio fúnebre, él ve de nuevo a su amigo en espíritu dando vueltas, rondando el ataúd, y nos refiere que ya no tenía la misma vestimenta que la víspera, ¿no? Sino que estaba cubierta con otro tipo de ropajes. Entonces, el señor Adrián lo que hace es intentar establecer una comunicación, una conversación con este espíritu. Y aquí Allan Kardec nos dice, ¿no? Nos apunta que el señor Adrián no es sonámbulo, no es un medium sonámbulo, ¿eh? Sino que está viendo a este espíritu perfectamente despierto, ¿no? Él está en un estado absolutamente normal y que el espíritu, tal y como él lo ve, pues hubiera pasado como uno de los asistentes al entierro, ¿no? Fijaros el grado de materialidad que presentaba este espíritu. Y entonces, efectivamente, pues establece el siguiente diálogo muy interesante también, ¿no? El señor Adrián le dice, dime una cosa, querido espíritu, ¿qué sientes ahora? Y el señor X le responde, bien y sufrimiento. Bueno, pues no te entiendo, no entiendo lo que quieres decir. Entonces el espíritu le responde, siento que estoy viviendo mi verdadera vida y mientras veo mi cuerpo aquí en esta caja, me palpo y no me siento y sin embargo siento que vivo, que existo. Soy entonces dos seres. Y veis que piensa que está en una pesadilla. Eh, Le pregunta, ¿tienes que permanecer mucho tiempo así? No, gracias a Dios, amigo mío. Siento que pronto me despertaré. Sería horrible de otro modo. Tengo las ideas confusas, todo es nebuloso. Pienso en la gran división que acaba de hacerse y no comprendo nada. ¿No? Él está viendo su cuerpo, su cadáver, y se está viendo al mismo. Estoy vivo, pero a la vez estoy muerto. ¿Qué está pasando, no? Entonces el señor Adrián le sigue preguntando, ¿qué efecto te produjo la muerte? Y él le dice, la muerte, no estoy muerto, hijo mío, estás equivocado. Yo me levantaba de repente y fui sorprendido como por una nebulosidad que descendió sobre mis ojos. Después me desperté e imagínate mi extrañeza al verme, al sentirme vivo y al ver al lado, sobre la losa, a mi otro yo, acostado. Mis ideas estaban confusas. Anduve para restablecerme, pero no pude. Vi a mi esposa llegar, velarme, lamentarse, y yo me preguntaba por qué. Yo la consolaba, le hablaba, pero ella no me respondía ni me comprendía. Era esto lo que me torturaba y lo que dejaba mi espíritu más perturbado todavía, ¿no? Solo tú me has hecho bien porque me has escuchado y comprendido lo que quiero. Tú me ayudas a ordenar mis ideas y me haces un gran bien. Pero ¿por qué los otros no hacen lo mismo? He aquí lo que me tortura. El cerebro está oprimido ante este dolor. Iré a verla. Quizá ahora me escuche. Hasta luego, querido amigo. Llámame e iré a verte. Igualmente te haré una visita, amigo. He de sorprenderte. Hasta luego. Muy bien, esta es la conversación que se establece entre ellos en la que vemos exactamente bien, de una forma clara, ¿no? Cómo este espíritu está desconcertado delante de esta situación que él no esperaba, que él no comprendía, que no tenía idea, ¿no? De que pudiera pasar. Incluso vemos cómo lo vive como si fuera una pesadilla. Esto no puede estar pasando, ¿no? Pues bien, va a continuar este artículo, ¿no? Porque enseguida el señor Adrián ve acercarse a este espíritu, a su hijo, que llora, ¿no? Y se inclina y permanece durante un tiempo en esa posición para ya partir, ¿no? Para ya marcharse. Él
no había sido escuchado y sin duda pensaba haber producido un sonido. Es decir, él habla para el espíritu que es su hijo, pese a que aparentemente no produce ningún tipo de sonido y él no ha sido escuchado por el niño. Sin embargo, le dice que está persuadido que aquello, dice el señor Adrian, estoy persuadido que aquello que él decía llegaba al corazón del niño. Os probaré esto, lo he visto después, está más calmo. Es decir, a partir de ese momento en que este señor X eh, dedica unas palabras a su hijo, a pesar de que no hay sonido y a pesar de que el hijo no puede escucharle, de alguna manera eso sí llega a su corazón y el niño se queda más calmado. Y Allan Kardec pone aquí una nota, ¿no? Recordándonos que el relato está de acuerdo con todas aquellas cosas que él mismo había observado sobre el fenómeno de la separación del alma con circunstancias, dice, totalmente especiales, confirma esa verdad de que después de la muerte del espíritu, perdón, después de la muerte, el espíritu aún está allí presente. No cree tener delante de sí un cuerpo inerte, mientras que ve y escucha todo lo que sucede a su alrededor. Penetra el pensamiento de los asistentes y entre estos y él no hay sino la diferencia de la visibilidad y la invisibilidad. Las lágrimas hipócritas de ávidos herederos no pueden infundirle respeto. ¿Cuántas decepciones deben los espíritus sentir en ese momento? Y esto queda aquí para una reflexión de nuestra parte delante de la muerte de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de lo que sucede muchas veces en los velatorios, en los tanatorios, ¿no? En las conversaciones, la forma que tenemos de comportarnos, que solamente causan confusión muchas veces y dolor a los espíritus que están allí presentes. Pues bien, Allan Kardec sigue indagando sobre esta cuestión. Todos los espíritus experimentan con la misma intensidad y duración la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo. Los espíritus son tajantes, no, puesto que depende de su elevación, de su comprensión sobre aquello que está pasando, sobre aquello que está aconteciendo. Para aquel que cree que nada hay después de la muerte, pues indudablemente la situación no va a ser la misma que para aquel que ya comprende que la vida continúa. Esto es una realidad, la manera de afrontar este momento es totalmente distinto, porque el que ya está purificado, siguen respondiendo los espíritus, se reconoce inmediatamente, porque ya se ha separado de la materia durante la vida del cuerpo. Está preparado para ese momento, sabe que ese momento tiene que llegar antes o después, vive trabajando intensamente en su reforma íntima y moral, sabe que la vida es un paso para la muerte, que es la verdadera, la vida en el mundo espiritual es la verdadera vida y no esta material, y entonces se prepara para ello. Y dicen que al paso que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, refiriéndose a aquellos que son materialistas, que viven la vida del cuerpo, pues conserva por mucho más tiempo esa impresión de la materia, ¿no? Y esto, por ejemplo, eh, lo sabemos porque hemos visto muchas veces a los espíritus totalmente sumidos en las impresiones materiales. Tengo hambre, tengo frío, siento dolor, ¿eh? Siendo que es algo que pertenece totalmente a la vida material, no a la vida espiritual. Bueno, pues vamos a continuar porque en la revista Espírita de febrero de 1861, Enseñanzas de los Espíritus, en los dictados espontáneos obtenidos o leídos en la sociedad por diversos medios, hay un dictado con el título El despertar del espíritu. Y hay aquí un comentario que es muy, muy interesante. Eh, dice lo siguiente, cuando un hombre es sorprendido por la muerte
en los hábitos materialistas de una existencia en la que nunca se hizo tiempo para ocuparse de Dios, cuando llega al mundo de los espíritus, aún lleno de angustias y de miedos terrenos, se asemeja a un viajero que ignora el idioma y las costumbres del país que visita. Fijaros qué analogía, ¿no? Porque efectivamente se encuentra de pronto en un mundo desconocido, en un terreno que no ha explorado espiritualmente hablando, en un terreno que es absolutamente ajeno y desconocido para él. Inmerso, en la turbación, él es incapaz de comunicarse y de comprender sus propias sensaciones ni la de los otros, deambula envuelto en silencio. Está asustado, está impactado, sin comprender que vive, sin comprender que no se trata de un sueño, que no se trata de una pesadilla. Intenta comunicarse, nadie le escucha, nadie le oye. Intenta comprender también el porqué de esas sensaciones que tiene y no encuentra explicación. Y continúan diciendo, entonces siente que pensamientos desconocidos germinan y surgen y se desarrollan lentamente. Una nueva alma florece en la suya. Al llegar a este punto, el alma cautiva siente que se sueltan las ataduras. Y como un pájaro puesto en libertad, se eleva hacia Dios gritando de alegría y de amor. Entonces se juntan a su alrededor esos espíritus de los parientes, de los amigos, que silenciosamente lo habían recibido en su regreso. En ese estado de turbación, el espíritu no es capaz de ver lo que acontece a su alrededor, ¿no? Está ofuscado, está absolutamente desbordado por la situación. Sin embargo, sabemos que no estamos solos, sabemos que cuando nos vamos de este plano, estamos siendo asistidos por una multitud de espíritus, empezando por nuestros familiares, por nuestros seres queridos que están al otro lado de la vida. Ya hay mucha literatura, ya hay muchos estudios médicos que avalan a través de las experiencias cercanas a la muerte esto que estamos diciendo. Estudios que avalan, por ejemplo, con las cuestiones de la lucidez terminal, en la que muchas personas enfermas, algunas en estados de semicomatosos, de pronto recuperan la lucidez y relatan estar viendo, estar sintiendo, estar escuchando, estar percibiendo la presencia de seres espirituales, ¿no? Son en pequeño número, siguen diciendo, los que pueden inmediatamente después que el alma se desprendió del cuerpo comunicarse con los amigos que reencuentran. Es necesario tener méritos y solamente los que han cumplido gloriosamente sus últimas migraciones es que desde el primer momento se encuentran lo bastante desmaterializados como para gozar ese favor que Dios concede como recompensa. Vamos a ver aquí también el uso que se hace del lenguaje, es decir, esto no es un regalo, esto no es un favor, ¿no? Como aquí se dice, tiene que haber mérito, ¿no? Tiene que, lo dice en la frase inmediatamente anterior, es necesario haber conquistado un nivel de conciencia lo suficientemente amplio en todos los sentidos como para que podamos nada más desencarnar, comunicarnos. Sí, es cierto que esto no es una ley y hay ocasiones en que sí se permite o sí se, no me gusta utilizar esta terminología, de permitir o no permitir. Nadie permite nada, ¿no? Dios sí que se da la oportunidad o sí que de alguna manera se producen estas visitas, ¿no? Hay muchísima literatura al respecto de familiares en el momento de la muerte, a otros familiares que están lejos. Eh, He soñado, he visto a mamá a los pies de mi cama esta noche. Sobre las 3 de la mañana, efectivamente, mamá desencarnó, murió a las 3 de la mañana, ¿no? Sí se permiten, hay muchísima literatura, sobre todo, fijaros qué interesante, hay mucha literatura que recogió, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, de los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, una guerra cruenta donde las hubiese, donde las haya, ¿no? Y cómo
muchas madres, muchos padres, muchos recibían la visita de estos espíritus que venían a despedirse de ellos justo en el momento en que habían caído en las trincheras, ¿no? Hay mucha literatura al respecto recogida por Bozano, en fin, por muchos de estos eh, científicos y intelectuales que se acercaron a estudiar este fenómeno. Eh, He presentado, termina este estudio diciendo, una de las fases de la vida espírita. De ninguna manera quise generalizar y, como se ve, solo he hablado del estado de los primeros instantes que siguen a la muerte. Este estado puede durar más o menos tiempo según la naturaleza del espíritu. Depende de cada uno abreviarlo, desprendiéndose de los lazos terrenos desde la vida corporal, porque no es sino el apego a las cosas materiales que impide gozar la felicidad de la vida espiritual. Como veis, es un mantra que se repite, la necesidad de desprendernos, de despegarnos, de liberarnos de todo aquello que nos puede, eh, bueno, condicionar a la hora de abandonar el cuerpo físico, las preocupaciones por nuestros seres queridos, que si desde un punto de vista son del todo naturales, también pueden convertirse en una obsesión para nosotros. ¿Cómo van a quedar mis hijos? ¿Cómo va a quedar mi esposa, mi esposo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Todas estas cosas van a hacer que ese desprendimiento, que podría hacerse de manera más natural, más tranquila, pues se haga de una forma más complicada. Más complicada porque nos vamos a resistir a marcharnos en un primer término. Y en un segundo término, una vez que ya no podemos ya recuperar nuestro cuerpo físico, nos vamos a quedar imantados al lugar, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro coche, a nuestra fortuna. Entonces, tenemos que trabajar por esos desapegos, y desapegarse no quiere decir, no es sinónimo de desatender o de desentendernos de las cosas de la vida, de los seres a los que amamos. Tiene que ver, ¿no?, que generar con ellos lazos y vínculos que tienen mucho más que ver eh, con un amor malentendido, con un amor mal vivido, ¿no? Y que hacen que nuestros seres queridos eh, sientan nuestras presencias, ¿no? Cuando estamos en el mundo espiritual, se sientan turbados y perturbados, se sientan incluso tristes, porque no se ha producido esa separación de unos para con los otros, ¿no? Llegando incluso a producirse estados de verdadera obsesión, ¿no? Bueno, pues vamos un poquito adelante con la pregunta siguiente, que es muy interesante también, porque Allan Kardec aquí quiere saber si el conocimiento del espiritismo puede tener alguna influencia en esa duración de la turbación. Y los espíritus le dicen que muy grande, ¿no? Que esa influencia es muy grande, porque el espíritu, perdón, va a comprender de antemano su situación, va a conocer de antemano su situación. Pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia van a ser sin duda las que más van a influir en ese estado. ¿De acuerdo? El espiritismo nos ayuda en ese trabajo, vuelvo a repetir, de la reforma íntima, del autoconocimiento, de la necesidad del trabajo en el bien. Nos va a mostrar además qué podemos esperar después de la muerte, qué podemos esperar después de ese fenómeno que llamamos muerte, que es un fenómeno puramente biológico, que no tiene nada que ver con lo espiritual, cómo puede ser nuestra vida al otro lado de la vida, cómo vamos a vivir esa experiencia. Nos da el consuelo también, ¿no? Y la esperanza de una vida eh, mejor, de un momento en el que nos vamos a reencontrar sí o sí con nuestros seres queridos, con aquellos que nos aman. Es decir, el espiritismo nos produce y trae para nosotros un consuelo, trae para nosotros una esperanza, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en la revista Espírita, también de 1859, del mes de julio,
un oficial, las conversaciones familiares del más allá, un oficial superior muerto en Magenta. Y vamos al tema que nos ocupa, ¿no? Que es cuando preguntan en esta evocación si se han reconocido, si ese espíritu, este oficial, se ha reconocido inmediatamente en el momento de la muerte, ¿no? Y él dice, me he reconocido casi enseguida. Y esto gracias a las vagas nociones que yo tenía del espiritismo. ¿Os imagináis? Es decir, en ese momento vamos a saber qué está pasando, qué ha sucedido. Podemos tener un instante, ¿no? de turbación, digamos, más profunda. Pero en el momento en que empecemos a recuperar esa conciencia de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado. Y eso nos va a dar calma, nos va a dar tranquilidad para afrontar ese momento que sabemos que es temporal. Y le preguntan, ¿podéis decirnos algo sobre M, muerto también en la última batalla? Y fijaros lo que responde. Él se encuentra enmarañado en la materia. Siente mucha dificultad en desprenderse. Sus pensamientos no se habían vuelto hacia este lado. Esta es la diferencia notable entre aquel que sabe que es un espíritu inmortal, que la vida continúa, que hay vida después de la muerte, y aquel otro que no cree en nada, no lo piensa, por el motivo que sea, por miedo, en fin, bueno, porque es materialista, incluso ateo, y no se da cuenta, no quiere pensar en esa realidad que nos espera después de la muerte. Entonces nos dice en una nota Allan Kardec, el conocimiento del espiritismo nos va a ayudar al desprendimiento del alma después de la muerte. Eso va a abreviar la duración de la turbación que acompaña a la separación. Y es comprensible. El espíritu conocía anticipadamente el mundo en el cual se encuentra. Si entramos en ese mundo sabiendo dónde vamos, no como ese viajero perdido, ¿no? El que nos hablaba anteriormente Allan Kardec. No vamos a penetrar en ese mundo de los espíritus ya sin conocimiento. Vamos a saber que ese estado de falta de lucidez, ese estado de confusión es pasajero y vamos a quedar esperando con tranquilidad porque sabemos lo que está pasando, sabemos lo que nos espera, sabemos además que aunque no podamos verlos en ese momento ni sentirlos, nuestros seres queridos van a estar ahí y van a estar ayudándonos también en ese proceso de desprendimiento. Vamos a volver al cielo y al infierno, a un estudio que ya hicimos de los espíritus felices, creo que lo recordáis, Samuel Philippe, em, que nos va a contar también eh, qué sucedió, qué sucedió en ese momento, ¿no? de la muerte, ¿no? Y dice, aunque sufrí cruelmente en mi última enfermedad, no tuve agonía. La muerte llegó como un sueño, sin luchas ni sacudidas. No teniendo miedo al porvenir, no me aferré a la vida y por consiguiente no tuve necesidad de luchar para romper los últimos lazos. Fijaros qué frase tan importante. No teniendo miedo al porvenir, es decir, teniendo una conciencia en paz, una conciencia tranquila. Cuando hablo de esto, hablo en profundidad, porque naturalmente que todos podemos tener algunas dudas con respecto a nuestros comportamientos, a nuestras acciones, pero teniendo la seguridad de que todo lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, lo mejor que hemos sabido, no tenemos que tener miedo a ese porvenir. ¿De acuerdo? Como él no tenía miedo a ese porvenir, no se aferró con uñas y dientes, como sucede a muchas personas que están por desencarnar a ese cuerpo, a esa vida. Entonces los lazos se desprenden de una manera suave, se disuelven, mejor dicho, de una manera suave, de una manera natural. Nos relatas, la separación se verificó sin esfuerzo, sin dolor y sin que me diese cuenta de ello. Ignoro cuánto duró este último sueño, pero ha sido corto. El despertar ha sido de una calma que contrastaba con mi estado precedente. No sentía dolor y me regocijaba de ello. Quería levantarme, marchar, pero una
entorpecimiento que no era nada desagradable y que hasta tenía cierto encanto, me retenía y yo me abandonaba a él con una especie de deleite sin darme ninguna cuenta de mi situación y sin pensar que había dejado la tierra. Lo que me rodeaba parecía como un sueño. Aquí veis, ¿no? Ese estado de cierta turbación, el entorpecimiento, el abandono un poco a las circunstancias, la sensación de estar como en una especie de sueño, ¿no? Y sigue diciendo, vi a mi mujer y algunos de mis amigos de rodillas en la alcoba llorando y me dije que sin duda me creían muerto. Esto es algo que también revelan mucho los espíritus, ¿no? Porque dicen que estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo, estoy más vivo que nunca. Los muertos sois vosotros, llegan incluso a veces, ¿no? A decir. Y él, claro, en ese estado en el que se encuentra, un poco eufórico, ¿no? Porque los estaba viendo, estaba allí, se sentía vivo, pues dice, quise desengañarles, pero no puede articular ninguna palabra, de lo que deduje que soñaba. Lo que me confirmó en esta idea fue que me vi rodeado de muchas personas que apreciaba, muertas desde hace mucho tiempo, y otras que no reconocí inmediatamente y que parecía que me velaban y esperaban que despertase. Me parece un testimonio precioso, precioso. Pero sigue Samuel Philip dándonos algunas pinceladas más de ese momento, ¿no? En ese estado tuve instantes de lucidez y de somnolencia, durante los cuales recobraba y perdía alternativamente la conciencia de mi yo. Poco a poco mis ideas adquirieron más claridad. La luz que no entreveía sino a través de una niebla se hizo más brillante. Entonces comencé a reconocerme y comprendí que ya no pertenecía al mundo terrestre. Y fijaros qué interesante. Si no hubiera conocido el espiritismo, la ilusión se hubiera, sin duda, prolongado mucho tiempo más, por esa resistencia, por esa falta de comprensión de lo que está pasando, por ese miedo, por ese temor que puede atenazarnos en un momento dado, ¿no? Mi despojo mortal, dice, no estaba todavía enterrado. Lo consideraba con piedad, felicitándome por haberme desembarazado de él. Era tan feliz de ser libre, respiraba con placer como aquel que sale de una atmósfera nauseabunda. Una indecible sensación de dicha penetraba todo mi ser. La presencia de los que había amado me colmaba de alegría. No estaba nada sorprendido de verlos, y esto me parecía muy natural, pero me creía volverles a ver después de un largo viaje. Un hecho me sorprendió desde luego y fue que nos comprendíamos sin articular palabra alguna. Nuestros pensamientos se transmitían por la sola mirada y como por una penetración fluídica. Fijaros, esto también es algo que los espíritus y las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, pues nos relatan mucho. Es como volver de un largo viaje, es volver a casa después de haber pasado un tiempo fuera de ella. Y esta cuestión de la comunicación, ¿no? No hay una comunicación verbal, es a través del pensamiento. Entonces, vamos a terminar con los comentarios que hace Allan Kardec al respecto de la muerte, que nos van a servir para resumir todo esto que hemos visto, ¿no? Eh, Perdonadme que se ha movido. Todo esto que hemos visto, ¿no? Nos va a relatar, va a hacer un resumen en estas conclusiones, en estos comentarios, sobre todo eso que sucede en ese estado de turbación. En el momento de la muerte nos dice, todo es confuso al principio, el alma necesita ese tiempo, ¿no? Para reconocerse, pues está como aturdida y en el mismo estado del hombre que, despertándose de un sueño profundo, como ya hemos dicho, procura explicarse su situación. La lucidez de las ideas y la memoria del pasado van a volver en la medida que se va extinguiendo la influencia de la materia de la que, acaba de separarse y se va a disipar también la bruma que anubla sus pensamientos. La duración de la turbación a la muerte es muy variable. Puede ser algunas horas, muchos meses, muchos años y es menos larga
en las personas que desde esta vida estén identificados con su estado futuro porque comprenden inmediatamente cuál es su posición, ¿verdad? Y sigue diciéndonos Kardec que la turbación presenta circunstancias especiales, según el carácter de los individuos y, muy importante, según la clase de muerte. En las muertes violentas, en las muertes ocasionadas por suicidio, por accidente, muertes repentinas, por apoplejía, por infarto, por heridas, el espíritu va a estar sorprendido, va a estar admirado, no va a creer que está muerto, ¿no? Y esto va a ser algo que va a sostener de una manera terca, ¿no? Hemos visto en nuestras reuniones mediúnicas espíritus en estas circunstancias que llevan años en esas circunstancias. Hay anclados en ese tiempo, anclados en ese momento, en esa situación. No creen que están muertos, no se lo creen de ninguna manera y lo sostienen, ¿no? Él bueno, sigue hablando, dice, ve, sin embargo, su cuerpo, sabe que es suyo, no comprende que esté separado de él, se acerca a las personas a quienes aprecia, no comprende por qué no le oyen, por qué no le escuchan, por qué no le hacen caso. En realidad es una situación bastante angustiosa, ¿no? Y semejante ilusión dura hasta la completa separación del perispíritu. Y hasta entonces no se reconoce el espíritu ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos. Este fenómeno se explica fácilmente, nos dice Allan Kardec. Sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido con el cambio brusco que en él se ha verificado. Para él la muerte continúa siendo sinónimo de destrucción, de anonadamiento, y como piensa, ve y oye, no se considera muerto. Lo que aumenta su ilusión en este sentido es verse con un cuerpo igual al anterior, semejante al anterior en cuanto a la forma. Como no ha podido estudiar su naturaleza etérea, lo cree sólido, lo cree compacto, tiene la sensación de que es un cuerpo como el que tenía cuando estaba vivo. Y cuando este punto se llama su atención, se sorprende de no poderse palpar. Intenta ¿eh? Palparse y no puede palparse mientras que siente, ¿no? Esa solidez de un cuerpo físico. Es semejante, dice Allan Kardec, al de los sonámbulos novicios que creen que no duermen. Para ellos el sueño es sinónimo de la suspensión de facultades y como piensan libremente y ven, se figuran estar despiertos, ¿no? Pasa con las personas aquí, hablan de sonambulismo, ¿no? Que puede ser también hipnotismo, es de hecho hipnotismo, las personas que están hipnotizadas hablan, se mueven, están despiertos, piensan libremente, ven, oyen, no están sumidos en un estado de sueño, ¿no? Como el que tenemos todas las noches cuando nos vamos a dormir. Pero es ciertamente un estado de sueño. Ciertos espíritus ofrecen esta particularidad, aunque la muerte no haya sobrevenido repentinamente, pero siempre es más general en los que aunque estaban enfermos no creían morirse. Véase entonces el raro espectáculo de un espíritu que asiste a su entierro como el de un extraño y que habla de él como si no le incumbiera hasta que comprende su realidad, ¿no? Vemos aquí la importancia de la preparación, de la educación para la muerte. La turbación subsiguiente a la muerte no es nada penosa para el hombre honrado, como hemos dicho, es tranquila, es apacible para todo aquel que, sin embargo, bueno, pues no tiene la conciencia tranquila, pues va a estar acongojado, va a estar angustiado, etcétera, etcétera. Y fijaros una cosa muy interesante que dice Allan Kardec aquí, y es que en los casos de muerte colectiva se ha observado que todos los que mueren a un mismo tiempo no se vuelven a ver inmediatamente. Esto también lo hemos podido verificar en algunos tipos de accidentes. El hecho de haber muerto a la vez no significa ni que todos estén conscientes de lo que ha pasado, ni que todos se vean, ni que todos, en definitiva, estén en el mismo estado. Cada uno toma por su lado o no se ocupa más de lo que le interesa, ¿no? No viendo, no siendo consciente de lo que sucede alrededor. A modo de resumen, este despertar
vamos a encontrar confusión, vamos a encontrar niebla mental, vamos a ir recuperando la lucidez y la memoria poco a poco, en la medida en que nos vamos desprendiendo del cuerpo físico. Y esa duración de ese estado de confusión, de niebla mental, es variable según nuestra espiritualización. Va a depender, como hemos visto, de la causa de la muerte, y su duración va a tener sobre todo relación con nuestro grado de adelantamiento moral. Y para terminar os traigo un extracto de un discurso de Miguel Vives, que fue recogido por Amalia Domingo Soler en La Luz del Porvenir, y que hace referencia también a una comunicación de un espíritu. Y la traigo aquí porque es un canto a la esperanza, a que trabajemos en esa espiritualización, desprendiéndonos y despojándonos, ¿no?, de todo aquello que nos ata a la tierra, porque lo que nos espera es infinitamente maravilloso, ¿no? Dice así: interrogado un espíritu que acababa de hacer su tránsito al mundo de la verdad, dijo: figuraos que os dormís en una cabaña y, como si despertarais de un dulce sueño, os encontráis en el espacio infinito. De momento no os dais cuenta de lo que os pasa, pero estáis maravillados de lo que os rodea. Poco a poco recordáis y vais reconociendo vuestro estado. Y como si nuevas facultades se desarrollaran en vosotros, veis a largas distancias, tan largas que no podéis apreciar. A vuestro alrededor y desde muy lejos parece que mundos de luz os envían sus rayos, y como si os dijeran: ven a mí. Este fenómeno os atrae en todas partes sin saber a cuál dirigiros. Entre el espacio que media entre vosotros y esos mundos se desarrollan innumerables cuadros de luz, de fluidos de distintos colores, y entre rostros y formas esbeltas de espíritus que parecen que os saludan y os felicitan, veréis seres que os amaron en la tierra. Estos os acarician, os abrazan, os besan, y parece que penetran en nuestro ser, en vuestro ser, y os dan una nueva vida, un nuevo amor, un nuevo deleite. Es una alegría desconocida. Anonadados aún por la existencia que acabáis de dejar, parece que aquellos recuerdos quieren turbaros, pero entonces aquellos fenómenos se renuevan con más intensidad, y los seres amados os invitan de nuevo. Sus caricias son más vehementes, su solicitud más grande, los colores, la luz y las bellezas toman nuevas formas. Y entonces, después del largo periodo, os persuadís de que ya habéis dejado vuestra tarea de la vida de los muertos y habéis entrado en la vida de los vivos. Por eso, en medio de tantas maravillas, no perdéis de vista la tierra, pero esta os parece tan triste. Los mares parecen un inmenso lago de lágrimas, la vegetación un sudario eterno, los montes unas murallas que cercan una mansión de locos, las grandes ciudades un montón de ruinas, los seres hermanos, desterrados, que gimen atados con férreas cadenas, sus ruidos desgarradores, sus cánticos y músicas exhalaciones de tristeza, sus artes concepciones de inteligencias pobres, su industria y su comercio entretenimientos y tratos sin piedad. Esta impresión produce cierta melancolía que os hace apreciar mejor la nueva vida que os envuelve y os impulsa a entregaros a la vida que poseéis. Cuando lleguemos a este momento, que llegaremos, poquito a poco empezaremos a ser conscientes de lo que ha sucedido. Empezaremos a recordar si estábamos enfermos, si pasó esto o aquello, que fue lo que nos dio el pasaporte para la vida espiritual. Comprenderemos en ese momento si estamos preparados, qué es lo que ha sucedido y por qué y dónde estamos. Y se abrirán todas estas bellezas a nuestros ojos. Encontraremos la paz, la alegría, nos reencontraremos con los seres que nos aman, que nos esperan, porque allí nos están esperando. Y podremos dar paso a un nuevo comienzo, a una nueva oportunidad. De mi parte, solo daros las gracias por acompañarme en esta clase, y muchísimas gracias.